Oremos. Señor Dios, gracias por la salvación que tenemos, por la obra de Jesucristo, quien vino aquí en el mundo, Emmanuel Dios con nosotros, quien vivió perfectamente según la ley, quien murió en nuestro lugar y quien resucitó para mostrar su victoria sobre la muerte. Ayúdanos hoy a ser discípulos que siempre buscan oportunidades de compartir ese mensaje y de traer las buenas nuevas del Evangelio a todos los que podemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ah, Bienvenidos de nuevo a todos ustedes. Ah, Estamos siguiendo nuestro estudio. Hemos visto el fin de Mateo 9. Y al fin de Mateo 9, Jesús habla sobre la mies, la cosecha de Dios y que hay mucho que hacer en la mies. Y pido a sus discípulos orar por Dios para que pueda enviar obreros en su mies. Pero ahorita vamos a ver que los discípulos son la respuesta a sus propias oraciones. Y así funciona Dios unas veces. Es que estamos orando pensando que otra persona va a hacer esa cosa, pero nos toca la responsabilidad. Y Dios obra unas veces así. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Al principio de Mateo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La semana pasada hablamos un poco sobre el grupo de los discípulos, porque había como en la lista una orden específica sobre los grupos entre los discípulos. Pero hoy vamos a discutir de la misma sección, un punto un poco diferente, que es estas promesas no aplican a toda la iglesia ni en todos tiempos. Esa habilidad y de sanar toda enfermedad y toda dolencia ah, fue un don específico en el ministerio de los discípulos en esa época. Entonces no debemos esperar que cada persona que es cristiano puede sanar cada enfermedad, porque eso no es una promesa que Dios nos da. Obvio, Dios sí puede sanar personas hoy en día. Dios todavía hace milagros en las vidas médicas de personas y probablemente todos nosotros conocemos a una persona, dos personas que los doctores decían que no había como una oportunidad, no había esperanza para esa persona, pero por algo que no entienden los doctores, todavía están vivos. Tengo una tía así, con cáncer. Dijo el doctor que ella tuvo 6 meses de vivir y eso fue hace 10 años. Entonces, todavía los milagros pasan, pero no tenemos la promesa de Dios que tenemos la habilidad de sanar toda enfermedad. Pero tristemente, hay unas iglesias que lo usan como una manera de engañar a la gente o de ganar dinero de la gente, ah, prometiendo que si uno viene a la iglesia, si uno da esa moneda como ofrenda en frente del altar, si uno ayuna o algo así, pueden ser sanos. Y eso es una tragedia, es un pecado. Eso nos enoja porque están dando falso testimonio sobre la palabra de Dios. ¿Y qué pasa en esas situaciones? La gente, cuando se dan cuenta que esa no funciona, van a alejar de Dios, van a alejarse de las iglesias, de todas las iglesias.
y por eso todavía hoy en día esa idea es un poco polémico, pero debemos recordar que sí, Dios hace milagros, oremos por los milagros, pero no tenemos la promesa que cada cristiano puede sanar cada dolencia. Eso fue una habilidad que recibieron los discípulos aquí en esta misión específica. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios en eso sobre sanar las dolencias? Muy bien. Vamos a leer una cita de la Biblia popular. Estos 12, los discípulos, eran hombres de quienes no se podría esperar que cambiaran el mundo. En cuanto a ellos, no tenían mucha educación, ni eran muy sofisticados, tenían un fe débil y eran lentos para aprender. Solo pudieron realizar su misión mediante la autoridad y el poder de su Señor. El mensaje del Evangelio que debían proclamar era más que un relato de acontecimientos, era un mensaje vivo y poderoso que el Espíritu Santo usaría para producir la fe salvadora en el corazón de quienes lo escucharan. Sí, cuando pensamos en los discípulos, muchas veces pensamos en sus fallecimientos más que sus éxitos, porque hay muchos, especialmente hoy, cuando nuestra lectura, los propios por el culto de hoy se enfoca en los discípulos escondidos, los discípulos confundidos, los discípulos con miedo, en miedo de los judíos, todos juntos con puertas cerradas. Ay, es muy fácil para nosotros pensar, pero ¿por qué estos 12? ¿Por qué Jesús? No tenía como mejores opciones para sus discípulos, pero ese es el punto, que ah, mm, Jesús eligió sus discípulos por gracia. Y no por las habilidades que tenían. Un fe débil, lentos para aprender, como dice el comentario, pero todavía mira a las cosas increíbles que Dios hizo por estos hombres. Y vemos ese patrón en la Biblia muchas veces. ¿Alguien puede buscar Éxodo 4, 10 a 11? Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento de una situación similar. ¿Alguien lo tiene? Si no, puedo buscarlo. Espérame, Éxodo 4, 10 a 11. Estamos, el contexto es que estamos al lado de la zarza ardiente y este es el llamado de Moisés. Pero después de que Dios llamó a Moisés para guiar a su pueblo, para ayudarles a escapar de la opresión en Egipto, ¿qué dijo Moisés? Dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, los discípulos no son las primeras personas indignas de ser parte del equipo de Dios, podemos decir. Desde Moisés, Moisés tuvo excusas. Moisés era un hombre quien mató a alguien, tuvo ese pecado en su pasado
Y Moisés no quiso ir y dijo que no tenía las habilidades. Pero miren ustedes qué hizo Dios con Moisés. Ah, rescató a su pueblo y más que eso, en, en Levítico, en Deuteronomio, ¿qué tenemos? Tenemos Moisés cantando canciones bonitas, escribiendo salmo, ah, dando como ánimo a su pueblo, sermones muy largos y llenos de la esperanza de Dios. Entonces podemos ver cómo Dios obra en personas inadecuadas, personas pecaminosas, para, para traer el reino de Dios en varias partes. Muy bien, ¿alguien puede leer Mateo 10 de 5 a 8? Amén. Gracias. Momento, por favor. Tranquilos. Mateo 10, 5 al 8, palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es malo que Jesús no envió a los discípulos en las áreas de los gentiles. Sí, esa es Una mi pregunta muy pregunta. interesante. Exactamente. Y mi pregunta para ustedes, ¿es malo que Jesús no envió a los discípulos en las áreas de los gentiles? Yo tengo mis ideas sobre eso, pero ¿alguien quiere dar un comentario o pensar en por qué diría Jesús eso ahora? Benjamín. Gracias. Bueno, se inició con un comentario muy interesante con respecto a los apóstoles. Para acotar, eh, quisiera hablar de la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Recordemos que Primera de Tesalonicenses 4:3 nos lo dice. Mm, Voy a dejar de entrar ser breve y no leo. Pero en resumen, el Señor nos perdonó a todos, pero nosotros somos rebeldes y nos distanciamos de Él y nos inclinamos al pecado. Y es ahí donde no alcanzamos a entender y, y Él quiere dirigirnos hacia su propósito. Cuando hablaba usted de las enfermedades, es como diciéndonos, tengo el poder, que cuando nosotros tenemos la salud, nos olvidamos de Él. Es la gran oportunidad que nos da el Señor para ello. Y bueno, Dios es grande. Ese era mi comentario, hermano. Sí, es según la voluntad de Dios hacer eso en esa manera. Y también sabemos que dice Jesús, la salvación viene de los judíos. En su discusión con la mujer al pozo de Jacob, la mujer samaritana, la salvación es de los judíos. Dice ah, Pablo que viene.
primero al judío y después al griego. Pero eso no es decir que los gentiles, los samaritanos, no están parte del plan de salvación de Dios, porque vemos enseguida que los discípulos mismos vayan en todas partes. Después de la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, Hechos, Pedro da un sermón a una gran multitud que 3.000 de ellos empezaron a creer en Jesucristo, personas de todas partes. Y también los discípulos se dispersaron para traer el Evangelio en todas partes. Pero ahora, en este tiempo de su ministerio, Jesús está solo enviando a sus discípulos en el área de los gentiles. ¿Por qué? Muy difícil cuando hablamos del porqué del plan de Dios. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces, con razón vemos como el ministerio de Jesús empezando con ellos, ah, aunque vemos muchas instancias que Jesús mostraba su amor a los gentiles también. Pero otra cosa que debemos recordar es que esto es como más al principio del ministerio de los discípulos y tal vez Jesús está ayudando a los discípulos mismos también, porque los discípulos todavía no entendían perfectamente el propósito de Dios, no entendían que en Cristo no hay judío ni griego y posiblemente ellos serían como peores evangelistas a los samaritanos o los gentiles porque todavía no entendían. Entonces, empezar con su pueblo y después de la resurrección de Jesús, cuando entendían más, cuando entendían la libertad cristiana y cómo Jesús cumplió la ley, todas estas cosas. Después, con esta información, los discípulos podrían evangelizar con más confianza y con menos, podríamos decir, ¿qué es la palabra? Pero menos como malas actitudes sobre los samaritanos y ese tipo de cosas. No, no podemos decir exactamente el porqué de Dios, pero esos son unos pensamientos que tengo, todo según la voluntad de Dios, mostrando su amor a su pueblo escogido y dando a los discípulos un poco de tiempo por desarrollar su evangelismo. Benjamín. Gracias, hermano. Es que en alguna oportunidad, durante las clases de Academia Cristo, me puse a observar las características de cada uno de los apóstoles y eran personas, pues, supuestamente perversas ante la sociedad. Seres humanos común y corriente y menospreciados por circunstancias de sus vidas, crianza, yo qué sé, lo que suele suceder aún actualmente, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que lo que quiere Cristo es, lo que quiere Dios es, que su mensaje no es exclusivo para determinado grupo, sino grupo de seres humanos, sino como inclusivo, no sé, por favor, corríjame si estoy equivocado, para todo el que quiere escuchar, no oír. Y, y además, sin importar su raza, conocimiento, coeficiente intelectual, etcétera. Mateo era, si mi memoria no me falla, trabajaba para los romanos y era Sí, recolector de dinero, o sea, un tipo sí, de impuestos. increíble. Gloria a Dios, lo interpreta así, hermano, ese es mi comentario. Sí, con razón, que al principio del ministerio de Jesús, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos, no, del mundo. Y la promesa a Abraham, que todas naciones
serían bendecidas por tu descendencia. Ah, la Biblia es muy claro, aún en el Antiguo Testamento, que si el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y que el Salvador iba a venir de ese pueblo, pero el Salvador sería por todas las naciones. Y desde la promesa en Génesis hasta las visiones en Apocalipsis, cuando vemos una gran multitud de cada lengua y tribu y raza, sabemos que sí, el Evangelio es inclusivo. Todos los que escuchan y que creen en Jesús, sí, son salvos. Y hermano, claramente, y por eso el tema de las enfermedades. Por eso Dios no se trata de mostrar, Cristo intuyó y los apóstoles podían curar enfermedades, ahora no. Simplemente es algo, es cuestión de fe. Y si, ¿cómo vamos a pedir una curación inmediata, puesto que la paciencia del ser humano es tan corta, ni siquiera relativa? Nosotros queremos resultados ya, pero Dios nos está diciendo algo, de pronto esa persona se descuidó, no sé, su salud, pasaron años, no se dio cuenta. En fin, tantas situaciones, de hecho a nivel personal igual, yo estaba demasiado gordo, ya me estaba enfermando y no fue fácil, pero ahí estoy en la lucha. Disculpe la interrupción. No, tranquilo. Gracias por compartir. Pastor Edkin, ¿tiene algo para añadir? Ah, no se escucha. Qué falla. Empezó a luchar de nuevo la tecnología. Tranquilo, esperamos. Ahí me escucha, Sí, ahí me escuchan. sí. Sí, que ya prácticamente, pues, usted dijo ya todo lo con respecto a la promesa, cómo era para los judíos. Pero yo pienso que también, y como en Apocalipsis 7, lo que usted citó, donde las gran tribus, de donde la multitud que vio Juan era de toda tribu, lengua y nación. Pero también podemos mirar que, recordemos que entre los israelitas y los amarios había una reacción mala. Recordemos cuando Jesús no pasó por ahí y ellos que dijeron, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los acabe. Y desde ese punto también nos debemos de enfocar en lo que Jesús dio su comisión a sus discípulos. Las ovejas perdidas de Israel, los fariseos, los saduceos, todas estas personas que habían allí. Y cuando miramos que Jesús mismo dijo, yo no vine a salvar justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y es cierto, la comisión fue dada, la promesa fue dada a Abraham, sobre las generaciones se mantuvo, llegó, pero también en el Pentecostés recordemos que en Joel 2 está 28, y no estoy mal, en capítulo de Joel, está como él cumplió también esa promesa. Después de la predicación de Pedro, él dijo que derramaría mi espíritu sobre toda carne. Y lo vemos la, en el cumplimiento de la misión de Mateo 28, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, cuando dice y predicar el evangelio a toda criatura. La cuestión de los milagros, también cuando vamos a utilizar esto, podemos utilizar el contexto de Mateo 16:15. Y se devuelve dos versículos atrás y dice, y llamó a los 12 diciendo, o sea, esa comisión de sanidad, de milagros y de eso fue dada única y exclusivamente a los discípulos. Yo alguna vez le dije a una persona, entonces si usted tiene el don de sanidad y de milagros, lo primero que podemos hacer es montar un hospital. Ahí pongamos gente aquí a sanar y nos tapamos de plata rapidito. Y lo segundo es que se tome un veneno, un poquito de bolidol, a ver si no le pasa nada. No, que es que no podemos llegar a este bueno, la comisión fue clara. Cogerán animales y sí, ahí hay gente que hace show
en iglesias con culebras. Y esto, pues en Colombia no era muy visto, pero sí he visto videos, no sé hasta qué punto eran verdad, pero sí tenemos la falsa doctrina de las enseñanzas de sanidad y milagros que se vio hoy en día. Y es cierto, o sea, es cierto que una persona me dijo, es que yo he visto, y le dije, es que es cierto que van en una silla de ruedas y salen con ella en el hombro. Yo no estoy negando el milagro. Jesús no le niega a los de Mateo 7:21 como vimos. En tu nombre hicimos milagros, profetizamos, no. Él no les dijo esos milagros no son reales. Les dijo eso no fue lo que yo les mandé. Ahora, si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 12, nos muestra que eso es poder de inicuo de Satanás, por los que no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Esa gente usted va y le explica sobre Jesús y su obra redentora, la ley del evangelio, y no les interesa. Eso no me interesa a mí, porque el problema de ellos lo ven como un problema físico, que hubieron muchos también en el tiempo de Jesús, cuando él le dijo a sus discípulos, le dijo a la multitud, ustedes me siguen porque yo les doy de comer y los he sanado. Pero verdaderamente hay muchos que no están interesados en mí, y a los mismos discípulos le dijo, ustedes también se quieren ir, porque muchos se fueron. ¿Y qué respondió el discípulo? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces es bueno mirar eso. Y sí, la promesa fue dada a Israel originalmente, pero cuando vamos y estudiamos las epístolas de Pablo y más que todo Romanos, del 9 al 11, donde está el pueblo de Israel y los gentiles, el injerto de los gentiles, vamos a tener una claridad muy buena sobre esto, cómo fue que Dios hizo ese proceso con los gentiles. No es que Dios haya cambiado un plan, no, como esto lo rechazaron, no. El plan de los decretos de Dios son eternos y eso estaba decretado así. Ahora, pienso que también Jesús mostrando un orden en cumplimiento a los planes de Dios, primero la casa de Israel. Nosotros muchas veces pensamos que para evangelizar hay que ir a la China, a África, salir a tal parte, y lo cuento porque una vez, me voy a robar otro segundito más, una vez a mí me ofrecieron un grupo de Cristo para las Naciones. Pastor amigo mío estaba en Quibdó, se venía, y según tenían un grupo o habíamos un grupo de 12 misioneros que teníamos vocación misionera. Pero con el tiempo de yo entender y estudiar, dije, pero verdaderamente tenemos un error equivocado de las misiones. Y eso fue en Quibdó. Y dije, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a ir al bajo atrato, donde no hay agua, no hay luz, hay que dormir en una hamaca, hay que hacer la necesidad en una bolsa y tirar al río, y la vocación misionera de todos se cayó? ¿Por qué? Porque tenían una visión de que las misiones debían de hacerse en Estados Unidos, en China, por allá donde es. Y pienso que ese también puede ser un orden que Dios ubica. Pienso, no lo puedo sustentar bíblicamente, de que nuestras misiones comienzan la casa y está ahí cerquita. Nosotros no necesitamos esperar ir a la China o al África. Como dije ahora 8 días, cuando hablamos de misiones, lo primero que pensamos es en la plata. No, lo primero que hay es que orar para que Dios mande los discípulos o las personas o los obreros a la mies, y ya después vamos a ver quién va a ir, al estilo cuando dijo el Señor a Isaías, ¿quién irá, hijo de mí, aquí envíame a mí? Romanos 10 nos muestra cómo irán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Entonces, el primer proceso es orar y entender que esa promesa, como está en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unido para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Isaías 53 nos muestra que él cargó los pecados de toda la humanidad. Muy bien. Sí, gracias por los comentarios. Buen punto que el evangelismo empieza en la familia, con los vecinos. No todo hay que estar muy afuera en países lejos. Mi segunda pregunta fue en este texto, ¿da Jesús la promesa de habilidades milagrosas a nosotros? Creo que ya hemos discutido eso. No tenemos esa promesa. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios que es poderosa, que es como una arma de doble fila, y tenemos eso, pero no esa promesa de habilidades. Disculpa.
Ahora seguimos en un, un poco más de las instrucciones de Jesús que Jesús da a sus discípulos. ¿Alguien quiere leer de 9 a 11 de Mateo 10? Benjamín, gracias. Mateo capítulo 10, versículo 9 al 11. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno y posad allí hasta que salgas. Gracias. Sí, instrucciones un poco diferentes de que esperamos hoy en día para los misioneros. Miren cómo el ministerio de los discípulos iba a imitar lo de Jesús, buscando el bien de los demás y no sus propias ganancias, solo lo que necesitaban. Tristemente, hoy en día muchos usan posiciones en la iglesia para ganar dinero o buscar una vida mejor, buscan influencia, buscan poder. Pero los primeros misioneros que Jesús envió, les envió sin oro, ni plata, ni cobre, sin dos túnicas, solo una túnica, ni de bordón. Iban a seguir el ejemplo de su buen maestro, caminando con lo que solo necesitaba, recibiendo la comida de los que estaban dispuestos de dar a los obreros de Dios, pero no usando sus viajes misioneros como oportunidades de ganar más dinero, oportunidades de cómo crecer su imagen, crecer su influencia. Ah, no, eso no fue el propósito de Jesús para sus discípulos. Fue puro evangelio. Fue para predicar que ah, el día del Señor está acercando. El Mesías de Dios ya está aquí con nosotros. Y como dijo Pastor Elkin, que muchas veces pensamos en la plata para misioneros. Pensamos en tanto va a cobrar. Unas veces personas piensan que, si estoy misionero voy a tener esa cosa y esa cosa. Pero si estamos buscando esta obra por el propósito de las ganancias en este mundo, obvio, el corazón no está en el lugar correcto. Ah, Esto significa que tenemos que enviar nuestros misioneros sin nada, sin celulares para comunicar, sin nada de dinero. No, porque tenemos la libertad cristiana, podemos pensar prácticamente sobre estas cosas, pero buscamos primeramente la razón. ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? Y está por el beneficio de los que con que vamos a hablar o es por nuestro propio beneficio. Sí, Pastor Elkin. Ahí me escucha, o tengo que volver a conectar este. Sí, 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 Me escuchamos. escuchan. Ahí también es bueno tener cuidado con algo que la gente cree que Dios queda endeudado con ellos por hacer misiones, y es el voto de pobreza. Porque entonces, entre más humilde sea yo, entre más hambre aguante, entre más arrastrado esté, Dios más me va a bendecir en este ministerio. Es cierto que Jesús al principio mandó unas personas a los apóstoles sin nada, pero también después les dijo, el que tenga una alforja, tómela, el que tenga la túnica, llévela.
Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de dejar que esas cosas se posesionen en nuestros corazones, porque ese es un impedimento grande para las misiones, las cosas materiales. Tal vez cuando Jesús dijo, mire, ustedes verán si me quieren seguir, pero yo no tengo ni siquiera donde recostar la cabeza. La zorra tiene su nido y eso. Tal vez yo pienso que muchos de aquí, que aquellos que estaban interesados en él como ese rey que venía a libertarlos de los romanos y esto y lo otro, pensaron, no, aquí como que estamos en el lugar equivocado, este no es el que nosotros necesitamos. Entonces, es bueno tener eso claro. Es cierto que el dinero, y yo siempre lo he manejado en las misiones, no es indispensable para hacer misiones. Primero se necesita la oración y después quien vaya. Pero esto no quiere decir que entonces el que va a hacer las misiones se va a ir a la loca, tranquilo, váyase, que Dios proveerá, no se preocupe. No, no es así. Dios hace las cosas decentemente y con orden y nosotros debemos hacerlas en la misma forma. El trabajador es digno de su salario, como dice Pablo. El punto es que hoy las vocaciones y las misiones, más que las misiones y el pastorado, más que una vocación, la han hecho una profesión, una forma de yo ganarme la vida, vivir bueno, tener buena casa, buen carro, mantener dinero, esto y lo otro. Y ese no es el objetivo de las misiones. El objetivo de las misiones es como Jesús le dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Hoy no solo hay ovejas perdidas en Israel y en ese tiempo tampoco, porque estaban los gentiles. Entonces, ¿cómo estamos yendo a ellas? Porque cuando llegamos con esos ímpetus de arrogancia y de dinero y de todo, y en un buen carro, pues la gente va a decir, estos son los mismos de siempre. Tampoco quiere decir que porque tengamos eso no estamos haciendo misiones. El punto es dónde vamos a mantener el equilibrio. Sí, muy bien, gracias. Y podemos tener discusiones sobre cuál es la mejor manera de hacer esas cosas en nuestra iglesia y esas son importantes. Benjamín, veo la mano. Gracias, hermano. Bueno, hay Dios con el ser humano, pero bendecidos somos. Regalo de Dios, enorme nuestra vida, nuestro bienestar, que Él permitió estar aquí. Dijo, sí, vas a ir. Pues, ¿sabe? El Señor regaló el perdón, la salvación y la vida eterna a través de Cristo. Eso hay que tenerlo muy claro. Y no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, solo por fe. Porque recordemos, en su gracia, la salvación es un don de Dios, como lo dice Efesios 2 8 9. Entonces, nosotros ahí donde quedemos en cuenta y Él nos ilumina y nos guía. Porque yo quiero en este momento, ¿qué quiero yo? Pero me levanté hoy diciendo gracias Señor por permitirme despertar, ver a mi esposa, llamar a mis hijos, qué bendición. Pero alguien pregunta, ¿pero por qué Él permite que hayan guerras o nazcan personas con dificultades, con enfermedades? Mm, vamos a la palabra de Dios y que esta misma persona, Dios ilumine su corazón y le explique por qué. Yo puedo decir cualquier cosa. No, es que hay que ir de generación en generación, que lo que hizo un antepasado, que lo que sea. Como ser humano, como decimos coloquialmente en Colombia, las tengo listas. La respuesta a mano. Pero hay que ver qué dice la palabra de Dios. Y ahí es, solo fe, solo escritura, solo gracia. Finalmente, hermanos, em, ¿te has preguntado cómo es tu fe? ¿Agradeces la vida, el aliento, el don de poder salir, caminar, ganar tu dinero? ¿Vas a creer en Cristo, en su palabra o en un ser humano que te habla? ¿O qué quieres escuchar tú? Porque nosotros los humanos creemos en lo que escuchamos. Y eso sí es innato. O lo que vemos o que alguien nos diga. Amén. Hasta ahí. Sí, muy importante como contenido que consumamos, si solo estamos en la palabra los domingos y por un poco tiempo.
obvio, estamos en peligro de perdiendo las bendiciones que Dios ofrece por su palabra. Entonces queremos aprovechar las oportunidades que tenemos para estudiar, estar en la palabra. Entonces, qué bueno que todos ustedes estén aquí unidos hoy para estudiar la palabra de Dios. Unas instrucciones más que siguen, 12 a 15. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Como ya hemos visto en el Antiguo Testamento, la posición de los judíos como pueblo escogido no los quita la responsabilidad del pecado de rechazar a Dios. Su Mesías ha llegado, pero tristemente muchos no lo querrían. Y eso es importante que aunque Jesús envió a sus discípulos al principio a los judíos, eso no significa que todos los que recibieron los discípulos y todos los que oyeron sus palabras iban a creer en el Mesías. De hecho, muchos rechazaron a los discípulos y al Mesías sobre quien estaba predicando. Y es muy triste cuando vemos situaciones así, muy, muy triste ver la, la gente de Dios rechazando el Mesías que han esperado por tantos años. Y hay palabras de juicio muy fuerte aquí, que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó, porque ni siquiera encontrar 10 personas justas en todas las ciudades. Entonces, cuando escuchamos cosas así, que en el día de juicio será más tolerable, no podemos decir en cuál manera, no tenemos los detalles, pero creemos que lo que Jesús dice es la verdad. En alguna manera será peor. No es decir que Sodom y Gomorra no van a sufrir, no van a recibir su castigo, pero lo que hacemos es confiamos la palabra de Jesús, confiamos su juicio, porque recordamos es Jesús quien viene al fin del mundo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y si Jesús tiene algo que decir sobre ese juicio, creemos lo que dice Jesús. Pastor Elkin, ¿tienes algo para añadir? Sí. Sí, es bueno mirar aquí con respecto a lo que estamos viendo aquí sobre esa fe que habló el hermano Benjamín ahora. Porque la paz que hay aquí no es una paz común, no era el saludo de que ellos utilizaban para saludar. La paz es la que Jesús ganó en Isaías. Dios, Jesús ganó cuando dice Isaías, y nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué? Porque como en mi fe, no es la cantidad de fe que salva, no es la cantidad, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Juan 17, Él nos enseña qué es lo que Él vino, porque esta es la voluntad del que me envió, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, mi fe, basada únicamente, porque podemos hablar de dos fe, una fe salvífica y una fe no salvífica, una fe común y una fe revelada. La fe común la vemos en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Y cuando vamos y estudiamos el justo juicio de Dios en el capítulo 2 de Romano, versículo 15, si no estoy mal,
nos da que la conciencia nos da testimonio, nos acusa, nos defiende. Ahí hay un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento natural. Esa fe se debe basar en el conocimiento revelado que Dios nos ha dado. Muy bien el texto que él citó, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. La fe no depende de nosotros, y la fe no es la cantidad, porque tenemos que diferenciar entre santificación y justificación. O yo he sido justificado y declarado santo totalmente delante de Dios sin mancha, o no. Pero no puedo ser un poquito sí y un poquito no. Mi fe descansa en la obra redentora de Jesucristo para el perdón de mis pecados, y es una fe genuina. Pues la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. O mi fe descansa sobre lo que piensa y enseña al mundo. Como él dijo, es muy normal hoy escuchar cómo la gente escucha lo que ellos quieren oír. Y ahí es donde decimos, bueno, y si se le predicó a 50 personas y solo 10 fueron llevadas a la fe, ¿qué pasó? Únicamente podremos decir lo que nos dice Hebreos 4:2. Porque a todos se les predicó el mismo evangelio, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañado de la fe. La fe debe ser una fe genuina, la fe salvífica, y esa fe es de todos. Pero en la santificación sí es un proceso. Ya puede Jonás, Benjamín ser más santo que yo. Fulano de tal puede llevar 2 meses en la iglesia y tiene una vida de santificación mejor que aquel que lleva 10, pero eso no quiere decir que no sea creyente. Pero la fe que justifica es una sola, y por eso le repito Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios de medio de nuestro Señor Jesucristo, y la evidencia nos la da 4:25 de Romanos. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si vamos Juan 20:30, miramos qué es lo que Dios manda. Y estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por medio de él obtengáis la vida eterna. Muchas gracias, Elkin. Benjamín, ¿algún comentario? Gracias, hermano. Qué bendición escucharlo, hermano Elkin. Así es. Gloria a Dios. Solo me resta para acotar el día de hoy comentar. Recordemos que Cristo dijo, en Génesis 3:19, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, nada es regalado en esta vida. Pecado de Adán lo portamos nosotros. Y eso está escrito en la Biblia. Juan 8:36, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué queda agregar ante la palabra de Dios humanamente? Nada, absolutamente nada. Simplemente la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Elkin, ¿quiere despedirnos con oración? Ya estamos acercando la hora del culto en línea. Soberano Dios, una vez más tenemos que reconocer que somos miserables pecadores, que todos los días fallamos, Señor. Pero una vez más nos acercamos al trono de tu gracia para pedir que nos perdones todos nuestros pecados que cometemos a diario con nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, Señor, que tú nos has dado hasta el día que partamos de este mundo a tu presencia. Dejamos en tus manos, Señor, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Tú las conoces, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestros familiares y amigos, Señor. Te pedimos para que seas tú obrando conforme a tu santa voluntad, dándonos paz, seguridad y entendimiento, Señor, de que todo está en tus manos. No hay nada que se pueda hacer en el cielo o en la tierra si no es con tu voluntad. Por eso, Señor, una vez más, queremos descansar en ti. Guárdanos, Señor, siempre del maligno, de toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne. Y ante todo, como dice tu palabra, guarda nuestro corazón, Señor, guarda nuestro corazón de odio, resentimientos, iras, rencores. A pesar de que andamos en el mundo, Señor, con el diablo atacando todos los días, sabemos que tú lo has vencido y esa victoria es nuestra. Ahora, Señor, dejamos esta semana que comenzamos nuevamente en tus manos. Danos la sabiduría, Señor, y el anhelo de estudiar tu palabra.
y también, Señor, ayúdanos a vivir bajo tu gracia hasta el día que partamos de este mundo a tu presencia. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.